Al hacer reaccionar el ácido clorhídrico con sulfuro de hidrógeno y nitrato de potasio, se produce dióxido de nitrógeno, azufre, cloruro de potasio y agua. Inciso A, escribir e igualar la ecuación química por el método ion-electrón. Inciso B, indicar las sustancias que se oxidan y se reducen. Inciso C, si se disponen de 30 libras de nitrato de potasio del 75% de pureza y el rendimiento de las reacciones del 85%, calcular la cantidad de azufre producido. Y inciso D, tomando en cuenta los datos del anterior inciso, calcular la cantidad de nitrato de potasio necesaria para obtener 100 gramos de cloruro de potasio. Entonces, es un ejemplo relativamente largo. A veces cuando uno ve todo el enunciado se queda aturdido, ¿no? Entonces, hay que ir paso por paso, ¿no? Vayamos primero, en primera instancia estamos hablando de reacciones químicas. Entonces, es escribir correctamente en primera instancia la reacción química, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los reactivos? Nos dice, al hacer reaccionar, o sea, los que van a reaccionar son el ácido clorhídrico, va a ser uno de los reactivos. Otro reactivo, entonces, va a tener más sulfuro de hidrógeno, más nitrato de potasio, ¿no? Esos son los reactivos. Estos reactivos van a reaccionar y se van a producir los siguientes productos: dióxido de nitrógeno, azufre, cloruro de potasio y agua. Entonces, vamos a escribir la ecuación química de los reactivos y los productos, ¿no? Acá está la flecha que nos separa. Lo que está en la izquierda son los reactivos y a la parte derecha de esta flecha son los productos, ¿no? Acá está el ácido clorhídrico, acá está el sulfuro de hidrógeno, acá está el nitrato de potasio, ¿no? Estos reaccionan y se van a producir el dióxido de nitrógeno, el azufre, el cloruro de potasio y el agua. Ahora, esta ecuación química se tiene que igualar, ¿no? No está igualada. Vas a utilizar el método de ion-electrón para poder igualar esta ecuación química. Y por este método, ¿no? Se requiere reconocer qué sustancias se van a ionizar y quiénes no se ionizan, ¿no? Este ácido clorhídrico es un ácido y se va a ionizar en hidrógenos más 1 y cloruros menos 1. Después tenemos el sulfuro de hidrógeno en protones más 1 y el sulfuro menos 2. La siguiente sustancia es una sal. Esta sal se va a ionizar en potasios más 1 y nitrato menos 1. Esos son los reactivos. Pasamos a los productos. El dióxido de nitrógeno, como su nombre indica, dióxido es un óxido, no se va a ionizar, va a estar carga cero, no se ioniza. El azufre, como es un elemento, tampoco se ioniza, está como elemento. El cloruro de potasio es una sal, se va a ionizar en potasios más 1 y cloruro a la menos 1. Y tenemos el agua que no se ioniza con carga cero, ¿no? Entonces ahí tenemos quiénes se ionizan y cómo se han ionizado. A continuación, por el método ion-electrón, es identificar qué sustancias se reducen y qué sustancias se oxidan, ¿no? Y eso lo podemos ver o identificar mediante sus cambios que producen estos elementos que están en estas sustancias, ¿no? Acá el cloro menos 1 sigue como cloro menos 1, ¿no? En el reactivo en el ácido clorhídrico está como cloro menos 1 y en los productos, en el cloruro de potasio está con cloro menos 1. Entonces, el cloro no sufre ningún cambio, ¿no? Después aquí el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro está con menos 2, va a pasar a azufre metálico con 0. Entonces, ahí tendríamos una primera semireacción, ¿no? El sulfuro, nada más escribir acá, no está escrito. Este sulfuro, menos 2, está pasando, ¿no?,
a azufre elemental, ¿no? Azufre metálico, azufre con cargas. ¿Ya? Después otro es el nitrato, ¿no? El nitrato, ¿no? Y el nitrato está pasando a, o sea, el nitrato pasa a dióxido de nitrógeno. Entonces, esa es otra semireacción. Colocamos NO3 a la -1, está pasando a el dióxido de nitrógeno. Entonces, al escribir cada semireacción se tiene que poner las respectivas cargas. Tienen que poner a los elementos con sus cargas o a las sustancias con sus cargas y con sus respectivas cargas, ¿no? Con cuánto está. Esto como estamos poniendo acá. Bueno, una vez ya identificado, ¿no? Esas son las sustancias que van a pasarse a oxidar o a reducirse, ¿no? A continuación vamos a determinar eso. Como podemos ver, esas son las únicas sustancias, ¿no? Aquí estábamos viendo al azufre, al nitrato, el potasio está con +1 y en los productos también sigue con +1. Entonces, el potasio no tiene ningún cambio. A continuación, una vez teniendo las semireacciones, se igualan cada semireacción. Se igualan tanto la cantidad de átomos como la cantidad de cargas. Entonces, la primera semireacción, tenemos un azufre. Están igualados la cantidad de átomos. Después igualamos cargas en la primera semireacción. En la parte izquierda la carga es -2 y en la parte derecha la carga es 0. Entonces, para igualar las cargas se pueden introducir electrones. Entonces, acá en la parte derecha introducimos +2 electrones, lo que nos permite es igualar la carga, ¿no? +2 electrones con su carga de -1. Entonces, está igualado ya las cargas, ¿no? Lo podemos comprobar. En la parte izquierda es -2 y en la parte derecha tenemos el azufre 0 y con los dos del electrón, ¿no? Estos dos electrones con su carga de -1, 2 por -1 va a ser -2. Entonces están igualados las cargas, ¿no? Vayamos a la segunda semireacción. Estas reacciones en medio ácido, porque está participando el ácido clorhídrico. Cuando tenemos reacciones en medio ácido, la cantidad de oxígenos igualamos con aguas y la cantidad de hidrógenos con protones, ¿no? Entonces, en la segunda semireacción, un nitrógeno en la parte izquierda y un nitrógeno en la parte derecha. Oxígenos ahora, igualaremos, ¿no? En la parte izquierda tenemos 3 oxígenos y en la parte derecha tenemos 2 oxígenos. Para igualar la cantidad de oxígenos, nos hace falta un oxígeno en la parte derecha. Entonces, sumamos, por eso completamos los oxígenos con el agua. Entonces, sumamos más una agua. Lo que nos va a permitir igualar es la cantidad de oxígenos al introducir el agua, ¿no? H2O, con su carga de 0. Entonces, podemos comprobar, en la parte izquierda tenemos 3 oxígenos, en la parte derecha 2 oxígenos más un oxígeno de acá, son los 3 oxígenos. Ahora los hidrógenos, en la parte derecha tenemos 2 hidrógenos, es por eso que en la parte izquierda vamos a completar los hidrógenos con 2 protones. Ahora igualamos las cargas. ¿Cuánto tenemos de carga en la parte izquierda? Este 2 con el protón que es +1, vamos a tener +2, ¿no? 2 por 1 más 2. Con este -1 nos va a quedar +2 menos 1, nos queda en total +1 en la parte izquierda, +1. En la parte derecha la carga neta es 0. Entonces, acá tenemos que sumarle electrones para que también nos dé 0 todo en la parte izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que sumarle? ¿Cuántos electrones? Para que nos dé 0 la carga neta en la parte izquierda. Entonces, como teníamos una carga neta de +1, entonces hay que sumarle +1 electrón y con eso nos va a dar la carga neta de 0, ¿no? Y se puede comprobar, ¿no? Sumamos en la parte izquierda, ¿no? Tenemos un electrón, va a tener su carga de -1, con el -1 del nitrato es -2,
con estos 2 protones más 2 nos va a dar 0, ¿no? Entonces estarían igualados las cargas. A continuación, una vez que se han igualado las cargas, ¿no? O sea, en realidad se han igualado los átomos y se han igualado las cargas, a continuación es igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos. En la primera semireacción se pierden 2 electrones, ¿no? ¿Por qué decimos que se pierden? Porque están en la parte derecha de la semireacción, están saliendo 2 electrones. Y en la primera semireacción está ganando un electrón, porque está en la parte izquierda de la semireacción, se gana, ¿ya? Entonces, para que se igualen la cantidad de electrones ganados y perdidos, a la segunda semireacción lo multiplicamos por 2, porque 2 por 1 electrón de acá nos va a dar 2 electrones que se van a ganar, que va a ser igual a 2 electrones que se pierden en la primera semireacción, ¿no? Y ahora lo que hacemos es sumar ambas semireacciones, tomando en cuenta este 2 va a multiplicar a todos los coeficientes de la segunda semireacción, ¿no? Entonces hay que sumar todo lo que está en la parte izquierda de las 2 semireacciones, va a quedar en la parte izquierda, ¿no? Aquí vamos a tener la flecha, todo lo que esté en la parte izquierda queda en la parte izquierda, tomando en cuenta, reitero nuevamente, este 2, ¿no? Que va a afectar a todos los coeficientes de la segunda semireacción. Y todo lo que esté en la derecha, sumamos también y nos va a quedar todo en la derecha, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a tener esto, ¿no? Acá está escrito, ya, esta es la primera semireacción, ¿no? Es la misma que hemos escrito anteriormente, y esta es la segunda semireacción, ¿no? Multiplicado por 2 la segunda semireacción. Entonces, sumamos. ¿Qué tendríamos? Sulfuro a la menos 2, vamos a tener sulfuro a la menos 2. Más, nos vamos a la segunda semireacción, porque de la primera solo es sulfuro a la menos 2, más, tendríamos 2 electrones aquí. Este 2 va a venir a multiplicar acá, va a tener 2 electrones. Pero esos electrones ya no es necesario introducirlos porque se cancelan, ¿no? Porque van a tener 2 electrones en la parte izquierda y 2 electrones en la parte derecha, se van a cancelar. Entonces ya no lo tomamos en cuenta los electrones, más este 2 por este 2 va a ser 4 protones, más este 2 por este de acá, este 1 del nitrato, vas a tener 2 nitratos, eso es todo en la parte izquierda. Nos pasamos a la parte derecha, tenemos un azufre con su carga 0, más, ¿no? al electrón ya no lo tomamos en cuenta, 2 dióxidos de nitrógeno por este 2 de acá, 2 dióxidos de nitrógeno y más 2 aguas, ¿no? 2 aguas. Entonces, ahí hemos obtenido la suma, ¿no? Ahora, estos coeficientes encontrados, este 2 del nitrato, este 1 del azufre, ¿no? Este 1 del sulfuro, de acá, este 2 del dióxido de nitrógeno, se tienen que trasladar a la ecuación original. Para eso hemos encontrado eso, ¿no? Entonces, volvemos a copiar la ecuación original. Esta es la ecuación original, ¿no? En donde ya se está trasladando los coeficientes. Este nitrato viene del nitrato de potasio y ese 2 viene ahí, ¿no? Este sulfuro, su coeficiente estequiométrico va a ser acá, ¿no? Este 1 que está acá, que se sobreentiende, ese viene ahí, ¿no? Del sulfuro. Estos 4 protones se deja pendiente, a veces se modifica. Después en los productos tenemos el azufre elemental, su coeficiente estequiométrico es 1, que se sobreentiende que está ahí, ese va acá. Del dióxido de nitrógeno, su coeficiente estequiométrico es 2, es por el que se pone acá, este 2. De ahí viene ese 2. Y tenemos 2 aguas, ¿no? Esas 2 aguas lo dejamos pendientes. A veces se confirma, a veces se suele modificar. Muy bien, esos coeficientes se trasladan, ¿no? De dónde provenían, ¿ya? Ahora tienen que acabar de igualar la ecuación química mediante el tanteo, ¿no? Para ello, nuevamente, vuelvo a recalcar, como hemos hecho los ejemplos anteriores, primero siempre igualen los metales, después los no metales, después el hidrógeno, y finalmente, al último, tiene que igualarse el oxígeno, ¿no? Entonces, empezamos por los metales. ¿Qué metales tenemos? El potasio. Acá en la parte izquierda
tenemos un potasio, aquí 2 potasios vamos a tener, ¿no? Aquí por este 2 de acá vamos a tener 2 potasios. En la parte derecha tenemos un potasio. Entonces, para igualar, aquí igualamos 2 potasios, ¿no? Entonces, los potasios ya están igualados. Otro metal no se tiene, pasemos a los no metales, el nitrógeno. En la parte izquierda tenemos 2 nitrógenos y en la parte derecha tenemos 2 nitrógenos. Entonces, el nitrógeno está igualado. Otro metal, otro no metal sería el azufre. El azufre tenemos en la parte izquierda un azufre y en la parte derecha tenemos un azufre, ¿no? Muy bien, ya están los azufres. Ahora los cloros. En la parte derecha tenemos 2 cloros, ¿no? Aquí 2 por 1, 2 cloros. Y en la parte izquierda tenemos un cloro. Entonces, para que se igualen, acá colocamos 2 cloros, ¿no? Ya están igualados los cloros. Entonces, ahora ya están igualados todos los no metales. Pasamos a igualar el hidrógeno. En la parte izquierda, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2 por 1, 2 hidrógenos, más 2, 4 hidrógenos. En la parte derecha tenemos, acá necesitamos un 2 para que se igualen los hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. Ya están igualados los hidrógenos, ¿no? Y finalmente, ahora vamos a igualar el oxígeno, ¿no? Acá tenemos en la parte izquierda 2 por 3, 6 oxígenos. Nos vamos a la parte derecha, 2 por 2, 4, más 2, 6, ¿no? Entonces, esa sería ya la ecuación igualada, ¿no? Se han igualado los metales, los no metales, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, esa es nuestra ecuación igualada. Con esa ecuación química vamos a trabajar. Acá está igualada. Esta es la misma, ¿no? Acá se tiene, entonces, nuestra ecuación química igualada. Ahora, recién vamos a responder las interrogantes, porque el primer paso es igualar la ecuación química. ¿Qué nos dicen las interrogantes? El inciso A nos dice escribir e igualar la ecuación química por el método ion-electrón, que ya lo hemos igualado. El inciso B nos indica indicar las sustancias que se oxidan y se reducen. Muy bien, ahora, ¿qué sustancias se oxidan y qué sustancias se reducen? La sustancia que se oxida es aquel que libera o que pierde electrones. Entonces, esta es una semireacción de oxidación. Oxidación porque se están liberando electrones, ¿no? Y esta otra semireacción va a ser una reacción de reducción porque se están ganando electrones, ¿no? Ahora, ¿qué sustancias se oxidan y qué sustancias se reducen? Vemos qué sustancia participan en nuestra reacción de oxidación. Esta semireacción de oxidación está participando el sulfuro, ¿no? ¿Y este sulfuro de dónde viene? Este sulfuro viene del sulfuro de hidrógeno. Entonces, este sulfuro viene de acá, ¿no? Del sulfuro de hidrógeno. Entonces, esta sería la sustancia que se está oxidando, ¿ya? Es la sustancia que se está oxidando. ¿Y qué sustancia se está reduciendo? Es el que está ganando electrones, el que está reduciendo. En este caso es el nitrato. El nitrato viene del nitrato de potasio. Entonces, esta sustancia es la que se está reduciendo. Entonces, la respuesta sería, ¿no?, al inciso B, la sustancia que se oxida es el sulfuro de hidrógeno y la sustancia que se reduce es el nitrato de potasio, ¿no? Entonces, eso lo podemos escribir acá, ¿no? El inciso B, la sustancia que se oxida, ¿no?, es el sulfuro de hidrógeno y la sustancia que se reduce es el nitrato de potasio, ¿no? Esa es la respuesta, entonces. Ahora vamos a pasar al inciso C, ¿no? El inciso C nos dice, el inciso C nos dice, si se disponen de 30 libras de nitrato de potasio del 75% de pureza y el rendimiento de las reacciones del 85%, calcular la cantidad de azufre producido. Entonces, hay una relación de reactivo, ¿no? El nitrato de potasio es un reactivo. Nitrato de potasio está acá. Nos está diciendo, tenemos una masa de nitrato de potasio y a partir de esta masa, ¿cuánto se va a producir de
azufre, ¿no? Entonces tenemos una relación, vamos a anotar los datos del inciso C. El inciso C nos dice, tenemos la masa de nitrato de potasio, 30 libras. Este nitrato de potasio tiene una pureza del 75%, tiene el rendimiento de las reacciones del 85%. ¿Cuánto es la masa de azufre que se produce? Entonces, hay una relación en la reacción, ¿no? A partir de este nitrato de potasio, ¿cuánto se va a producir de azufre? O sea, el azufre es un producto. ¿Cuánto se produce de azufre? Hay una relación masa a masa. Por eso estamos hablando de relación masa a masa, ¿no? A partir de esta masa de nitrato de potasio, ¿cuánto se va a producir también de la masa de azufre? Para trabajar con esta ecuación química, para trabajar con la estequiometría de esta reacción química, necesitamos, como tenemos la masa, necesitamos el peso molecular para poder llevarlo a moles, ¿no? Entonces, el peso molecular del nitrato de potasio se puede calcular. El potasio, su peso atómico es 39, el peso atómico del nitrógeno es 14, el peso atómico del oxígeno es 16, ¿no? ¿Cómo se determina el peso molecular del nitrato de potasio? Hay que sumar, ¿no? Potasio 39, su peso atómico, más, tenemos un nitrógeno, su peso atómico es 14, más 3 veces oxígeno, 3 veces su peso atómico del oxígeno, que es 16. O sea, tenemos que sumar 39 del potasio, más 14 del nitrógeno, más 16 por 3, ¿no? Eso nos da 101. Ese es el peso molecular del nitrato de potasio. Ahora, esta masa de azufre lo vamos a hacer con factores de conversión, tomando en cuenta esta relación estequiométrica, ¿no? De 2 moles de nitrato reaccionan, nitrato de potasio, 2 moles de nitrato de potasio reaccionan para formar 1 mol de azufre. Esa relación estequiométrica vamos a utilizar para ir del nitrato de potasio hacia el azufre, ¿no? Entonces, hacemos los siguientes factores de conversión. Partimos de esta masa, tenemos 30 libras de nitrato de potasio, que van a ser impuros, ¿no? Que van a estar impuros porque este nitrato de potasio tiene una pureza. Acá, esto de acá es la pureza, que nos dice de la pureza del 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que en 100 libras de nitrato de potasio vamos a tener 75 libras de nitrato de potasio. Entonces acá estas 30 libras de impuros, ¿no?, se van a ir con estas de acá, con estas 100 libras de nitrato de potasio impuros, y hasta acá vamos a tener nitrato de potasio puro. Ahora, con este factor de conversión de acá, estas libras lo llevamos a gramos, ¿no? En una libra existen 453.6 gramos. Entonces, se van las libras de nitrato de potasio con las libras de nitrato de potasio. Hasta acá lo tenemos en masa, en gramos, ¿no? Con el peso molecular lo podemos llevar a moles. En un mol de nitrato de potasio tenemos 101 gramos de nitrato de potasio. Entonces, los gramos se van con los gramos, ¿no?, de nitrato de potasio, y hasta acá tenemos los moles de nitrato de potasio. Ahora nos vamos a la relación estequiométrica. ¿Cuánto a cuánto reaccionan? 2 moles de nitrato de potasio reaccionan para formar 1 mol de azufre. Acá está eso. 2 moles de nitrato de potasio es la relación estequiométrica. 2 moles de nitrato de potasio van a reaccionar para formar 1 mol de azufre. Entonces los moles de nitrato de potasio se van y tenemos hasta acá los moles formados de azufre. Pero no queremos en moles, queremos en masa. Para eso utilizamos el peso atómico del azufre. Hasta acá todo es teórico, todo es en teoría, porque hemos utilizado la ecuación química. Eso debería darse en teoría. Pero tenemos el rendimiento de la reacción, 85% el rendimiento de la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que en 100 gramos de azufre producidos en teoría, ¿no?, de cada 100 gramos de azufre producidos en teoría, se van a producir en la práctica, en la realidad, 85 gramos de azufre. Ese es el rendimiento de la reacción, ¿no? Entonces, estos gramos teóricos se van con estos gramos teóricos y van a tener los gramos que en la práctica, que en la realidad de azufre se van a producir, ¿no?
Entonces, hasta ahí tenemos la masa de azufre. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, lo que se va a producir de azufre es 1.374.3 gramos de azufre, ¿no? Esa es la respuesta al inciso C. Ahora pasemos al otro inciso. Inciso número D, que es el último. Con esto acabamos la pregunta. Nos dice, tomando en cuenta los datos del anterior inciso, calcular la cantidad de nitrato de potasio necesaria para obtener 100 gramos de cloruro de potasio. O sea, ahora queremos obtener 100 gramos de cloruro de potasio. La pregunta es, ¿cuánto necesitamos de nitrato de potasio? Entonces, esos datos tenemos acá. Entonces, queremos obtener 100 gramos de cloruro de potasio. ¿Cuánto necesito de nitrato de potasio? Es la pregunta. Tomando en cuenta los datos del anterior inciso. ¿Qué datos vamos a tomar en cuenta del anterior inciso? El rendimiento de la reacción, que es del 85%, la pureza del nitrato de potasio, del 75%. O sea, en este caso, ¿cuál va a ser la relación en nuestra reacción? ¿Cuánto necesitamos de nitrato de potasio si queremos producir 100 gramos de cloruro de potasio? El cloruro de potasio, como están viendo, es un producto, ¿no? Quiero producir 100 gramos de cloruro de potasio. La pregunta es, ¿cuánto requiero de nitrato de potasio? Esa es la interrogante. Este cloruro de potasio lo quiero obtener en la práctica, en la realidad. Yo quiero obtener 100 gramos, no teóricamente. Quiero obtener 100 gramos de cloruro de potasio. Esos 100 gramos de cloruro de potasio van a ser en la realidad, en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a partir de esa masa real que nosotros queremos producir de cloruro de potasio, y por factores de conversión vamos a determinar esta masa que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, la masa, ¿no?, de este cloruro, de este nitrato de potasio, partimos de estos 100 gramos de cloruro de potasio reales que nosotros queremos obtener, ¿no?, en la práctica. Ahora utilizamos el rendimiento de la reacción. De estos 85 gramos de cloruro de potasio reales, vamos a tener 100 gramos de cloruro de potasio teóricos. Acá los gramos reales de cloruro de potasio se cancelan con los gramos reales de cloruro de potasio. Hasta acá tenemos los gramos de cloruro de potasio teóricos. Ahora, estos gramos teóricos de cloruro de potasio con el peso molecular del cloruro de potasio lo llevamos a moles. En un mol de cloruro de potasio tenemos 74.5 gramos de cloruro de potasio. Estos 74.5 gramos de cloruro de potasio es el peso molecular del cloruro de potasio, ¿no? Cloro 39 más 35.5, ¿no?, nos va a dar 74.5. Entonces, los gramos de cloruro de potasio con los gramos de cloruro de potasio se cancelan. Hasta acá tenemos los moles de cloruro de potasio. Nos vamos a la estequiometría de la reacción. ¿Cuánto a cuánto reacciona? 2 moles de cloruro de potasio se producen a partir de 2 moles de nitrato de potasio. Entonces, acá está la relación estequiométrica, ¿no? 2 moles de cloruro de potasio se van a producir por 2 moles de nitrato de potasio. Entonces, los moles de cloruro de potasio se cancelan con los moles de cloruro de potasio. Hasta acá tenemos los moles de nitrato de potasio. Y a partir de su peso molecular del nitrato de potasio, lo podemos llevar a gramos, como está acá. En un mol de nitrato de potasio tenemos 101 gramos de nitrato de potasio. Los moles de nitrato de potasio con los moles de nitrato de potasio. Hasta acá tenemos los gramos de nitrato de potasio puros que se producen. Esos son puros. Pero nosotros tenemos una pureza del 75%. Entonces, en 75 gramos de nitrato de potasio puros, vamos a tener 100 gramos de nitrato de potasio impuros. Acá los gramos de los puros se van con los gramos de los puros de nitrato de potasio y tendremos hasta acá, entonces ya la respuesta, haciendo el cálculo respectivo, esto nos da 212.66 gramos de nitrato de potasio, ¿no? Bueno, y con eso hemos concluido las interrogantes de este problema.